de derecho, quiere decir entonces que Ahí sí creo que sí. las condiciones por las cuales Sí, se reconoce a una persona como sujeto de los derechos humanos le incluye también a los niños, niñas y adolescentes o a la niñez y adolescencia. Puede denominarse las niñas, niños y adolescentes y puede denominarse también la niñez y la adolescencia. Entonces, a partir de este cambio de paradigma, ya se establecen nuevas condiciones para el trato hacia los niños, niñas y adolescentes, que la forma en que van a ejercer sus derechos ya no sea igual. Y por tanto, se reconocen en un primer momento y principalmente cuáles son los derechos o las libertades o el resto de condiciones alrededor del niño que deban de ser protegidos de forma reforzada por ser, por supuesto, y como ya lo hemos escuchado, por ser un grupo en condición de vulnerabilidad. Vamos a también aclarar que el hecho de que sea un grupo en condición de vulnerabilidad no le resta de ninguna manera su valor, su condición de ser humano, sino que es propenso a que pueda sufrir cualquiera de las situaciones que le puedan generar una afectación física, mental o una afectación de tipo moral. Estamos entonces frente a que las niñas, niños y adolescentes se deben de proteger contra cualquier situación que le genere o que sea una situación de abuso, de violencia o de negligencia, como ya lo estudiamos en uno de los bloques pasados, referentes a las obligaciones del cuidado que debe de tenerse. Y no el cuidado únicamente que se nos imagine a nosotros, que es un cuidado que está únicamente relacionado, por ejemplo, con la alimentación, sino que un cuidado que deba de ser para potenciar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Y por tanto, tenemos que esta convención posee principios transversales o ejes transversales. Y hay 4 principios que se aplican bajo el enfoque de la convención. Ya hemos estudiado algunos de ellos y ya los hemos incluso definido. Ya hay conceptos sobre la no discriminación, sobre el interés superior del niño. Pero específicamente este instrumento tiene definiciones que podemos en algún momento, de la misma manera, vamos a decirlo de esta manera, podemos parafrasearlos. ¿Para qué? Para que el texto, que muchas veces es un párrafo entero, podamos nosotros decirlo para que lo entiendan todos, porque también ese es uno de los derechos que tenemos como seres humanos. Tenemos derecho a que se nos brinde, por ejemplo, una explicación sobre algo que preguntamos. Es decir, tenemos derecho a que nos den una respuesta sobre eso. Tenemos derechos, por ejemplo, a que nos otorguen de forma fácil y comprensible los elementos que nos ayuden también a la formación y a la educación. Eso, como les comento, es un parafraseo de los derechos que podamos tener, pero se aplica y no es novedoso que se haga una
interpretación y se escriba algo que todos entendamos. Por tanto, uno de los ejes transversales es la no discriminación, el artículo 2. Podemos ver este ejemplo y podemos decir que significa que todos los derechos se aplican a cada niño sin excepción. Ahora bien, alguien me podrá decir a mí, pero mire, ahí dice niño, no dice a cada niño, niña, no están incluidas las niñas. Hay un criterio jurídico que hace que, aunque la palabra niño, aunque el género sea masculino, por ser un instrumento que se aplica a todos los niños en general, aplica también para las niñas. Es decir, este criterio que hace extensiva, al menos podríamos decirlo, en cuanto a la forma, ya sea gramatical o a la forma de número o a la forma de género que se explica en los textos, también se aplica a las niñas. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando nosotros no tenemos claro eso, muchas veces alguien, cualquiera, que no sea Carlos Reyes o alguien que no está hablando sobre los derechos humanos, puede ser que le diga, no, fíjese que no, para su hija no aplica, porque ahí específicamente dice niño. Y como hay personas que no tienen una dimensión por tema cultural o por el tema de el no conocimiento, cualquiera que sea, simplemente se va con esa respuesta y no vuelve más. Y dice, me dijeron, y así lo dice mucha gente, me dijeron que mi niña no tenía derecho. Entonces existe, por tanto, ahí una exclusión. Y esa exclusión es la que pretende evitar la Convención sobre Derechos del Niño al establecer el principio de no discriminación. Se puede teorizar, se pueden tener sentencias, se puede tener jurisprudencia, se pueden tener un montón de cosas. Pero lo importante es que sepamos que uno de los ejes transversales de la Convención sobre Derechos del Niño es la no discriminación, es decir, nadie puede ser excluido. Y para poner el ejemplo, voy a, por aquí lo tengo, la Convención sobre Derechos del Niño, y solamente para este principio un examen vamos a hacer lectura del 15 artículo preguntas 2, sobre el tema de la y el artículo 2 semana dice 4 de la unidad de la siguiente 1, manera: apegado a la guía los de estados trabajo partes y al libro de respetarán texto. los derechos enunciados en la presente convención y tema asegurarán es su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Ese es el párrafo 1 del artículo 2. Y el párrafo 2 de ese artículo dice que los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores o de sus familiares. Vemos, por tanto, que en la configuración que establece la Convención sobre Derechos del Niño, hablamos entonces de una extensión de las condiciones por las cuales debe de ejercerse primero protección al máximo nivel,
Y segundo, estos principios como ejes que giran en todo el articulado de la convención misma. Y por tanto, como lo mencionábamos al inicio, siendo el instrumento sobre derechos del niño más importante y tener correlación con las otras convenciones, con los otros pactos y con los otros instrumentos internacionales, vamos a poner un ejemplo, en este caso del artículo 2, porque hace referencia, y vamos a decirlo de esa forma, lo hace erróneamente porque la evolución en el tiempo sobre la condición de discapacidad, hablando de los impedimentos físicos, ya no se constituye en una forma de referirse a esa condición. Entonces, a partir de esto, y siendo un eje transversal la no discriminación, debemos de decir que todo artículo que se aplique a los niños, niñas y adolescentes se va a hacer sin importar su condición social, su condición de raza, sexo y demás. Todas las condiciones que hay bien. Ahora bien, sería cansado que yo exprese en este momento que vamos a leer el artículo 3 sobre el interés superior del niño. Sería cansado en el entendido de que voy a leerlo y tiene 3 párrafos. Entonces, para efectos didácticos, lo resumimos de la siguiente manera. El interés superior del niño, artículo 3, es que en todas las decisiones de adultos e instituciones, lo que más beneficie al niño debe ser la prioridad. Aunque el articulado de la convención nos dice de forma, no vamos a decir quizás técnica, sino un poco más extensa, algunos de los aspectos. Pero en lo medular, el interés superior del niño se resume en esto, que lo que más beneficia al niño debe ser la prioridad. ¿La prioridad en qué? La prioridad en las actuaciones institucionales, la prioridad en las actuaciones familiares, la prioridad en los procesos administrativos y judiciales, la prioridad en cuanto a la migración, por ejemplo, la prioridad en cuanto al establecimiento de una cuota alimenticia, el establecimiento de un cuidado personal o de una autoridad parental. ¿Y por qué se une esto? Porque el interés superior del niño es contrapuesto a la vulneración que pueda existir de cualquier otro derecho o los derechos de los niños en general y específicamente. Porque hablamos de los niños en general y específicamente. Porque podemos decir, por ejemplo, que un colectivo no tiene acceso al agua, considerando al agua como un derecho humano. Pero es muy probable que esa afectación de derecho humano al agua para los niños, niñas y adolescentes sea en general en una región, pero puede también estar relacionado con el acceso a la salud por una condición específica de un niño. Y en ambos casos se va a aplicar el interés superior del niño en las gestiones que se haga para garantizar el derecho al agua como para garantizar el derecho a la salud. No vamos a hablar de magnitudes, sino que vamos a hablar de proporcionalidad en cuanto a las acciones y en cuanto a las instituciones que deben de realizar, hacer algo para que se pueda garantizar tanto el derecho de un colectivo, que es difuso, vamos a decir difuso, es decir, no se puede definir específicamente quién es la población, sino que hay un número indeterminado o a lo mejor determinado, pero que no podemos identificar de niños, niñas y adolescentes que están siendo afectados. Y a partir de ello, el interés superior del niño en las políticas públicas o en el desarrollo de actividades de instituciones, llámese alcaldías municipales, llámese distritos ahora, llámese Ministerio de Salud, llámese unidades de salud, en diferente proporción deben de realizar esas actividades para la garantía del interés superior y la protección
de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a 20 minutos. Quiero preguntar cómo estamos. Vamos a la lámina 2. ¿Cómo estamos? ¿La pregunta? Gracias, Aníbal. Gracias, Jimena. Las preguntas que ustedes tengan, no tengan ninguna pena de escribirlas en el chat. Si quieren levantar la mano, igual pueden hablar, pero si a ustedes les da así como un poquito de no sé si se va a escuchar bien o no sé si me van a entender completamente, no hay problema. Leemos la pregunta, escuchamos la pregunta y si no queda claro, hablamos sobre ello o tratamos de explicarlo de la mejor manera. Sus opiniones son muy importantes porque a partir de las opiniones es que se construye conocimiento. Y sé efectivamente que aunque no compartan sus opiniones, siempre hay una opinión que hace crecer su conocimiento y hace crecer sus competencias. Entonces, como dijera mi profesor de lengua de señas salvadoreña, continuamos, ¿sí? Avanzamos. Entonces, a partir de estos 4 principios, porque tenemos 2, hablamos de otro eje transversal que es importantísimo, que es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Este está relacionado con el artículo 6 y podemos resumirlo que garantizar no solo la vida, sino el desarrollo integral físico, mental y social. ¿Por qué la garantía no solo de la vida? Porque las personas podemos estar vivas, pero puede no existir otros elementos que nos doten a nosotros de un desarrollo físico, mental y social, por supuesto, respetando todas las diferencias que existen. Y aquí es donde hay una interrelación, una correlación que es sustancial de este eje del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo con el de no discriminación o con el principio de no discriminación. ¿Por qué? Porque podemos mantener vivo a alguien, pero podemos no dotarle de los elementos para que se desarrolle integralmente. Por supuesto, debe de realizarse las adecuaciones, debe de realizarse con las condiciones de respeto a las diferencias y ajustes necesarios para que se logre ese desarrollo integral. Por supuesto, el desarrollo integral es, vamos a decirlo, es como una escalera, va avanzando y probablemente muchas veces no lleguemos a la última escalera o probablemente el último peldaño sea el penúltimo mío. El peldaño último de alguien puede ser el penúltimo mío, ese va a ser el último mío y hasta ahí voy a llegar en mi desarrollo integral. Porque el desarrollo integral también pasa porque no existen condiciones iguales de los seres humanos y por tanto a partir de ello debe de fomentarse que exista ese bienestar físico, ese bienestar mental y ese bienestar social. Y ahí es donde intervienen el resto de derechos que debemos de garantizarle a los niños, niñas y adolescentes y por supuesto a los adultos. ¿Por qué? Porque hablamos, por ejemplo, del derecho a la salud y hablamos del derecho a la educación. Este tiene que ver uno con el bienestar físico y otro tiene que ver con el bienestar mental y social. Porque el derecho a la educación podríamos decir que no encaja dentro del desarrollo integral que es específicamente físico, sino por ejemplo el derecho a la salud. Pero podemos hablar del derecho a trabajo, que sí va a garantizar un desarrollo integral físico, mental y social. Porque si en el derecho al trabajo no se garantizan las condiciones adecuadas, puede haber un quebranto en cuanto a lo físico, en cuanto a lo mental. Y lo social, por supuesto, va a tener una repercusión.
Entonces el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo también es un eje transversal, porque en todos los aspectos, en todos los derechos que haya que garantizar, debemos de permear el derecho a la vida. No podemos hablar de cualquier otro derecho sin que la garantía vida esté implícita en el desarrollo de estos derechos y en la práctica de estos derechos. Y por supuesto, vamos a hablar de la participación infantil. Este derecho a la vida, supervivencia y desarrollo también se conoce como la garantía de una vida saludable. ¿Por qué hablamos de una vida saludable? Si ustedes recuerdan, cuando se definió el derecho a la salud, es que no es únicamente la ausencia de enfermedades, sino que también es un estado de bienestar que potencia que lo físico, lo mental y también las relaciones humanas, ¿por qué no decirlo? Si nosotros nos encontramos en una condición saludable, entonces vamos a tener condiciones sociales que van a generar para los demás y para nosotros mismos condiciones que nos garanticen tanto seguir con la garantía, seguir con la protección del derecho a la vida, tener supervivencia y por supuesto un desarrollo integral. Y como cuarto principio fundamental tenemos la participación infantil o la participación de la infancia, la participación de las niñas, niños y adolescentes. El artículo 12, que es el derecho a que el niño exprese, a que el niño o la niña adolescente exprese su opinión y a que ésta sea tomada en cuenta. Y ahí viene el aspecto fundamental de la participación. La participación no es únicamente que el niño le oiga y que el niño diga estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que esa opinión, ese estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, tenga repercusión en una decisión que vaya a tomarse. Ejemplo de esto es, y aunque algunos refieren que los abogados muchas veces hablamos únicamente de problemas, vamos a poner dos ejemplos relacionados con la participación infantil. Una en el ámbito judicial. Y vamos a decir, por ejemplo, cuando hay una desavenencia entre los padres y uno de ellos interpone una demanda o una solicitud para que el cuidado personal o la autoridad parental sea únicamente de él. Hablar del cuidado personal es decir, todas las acciones, es decir, que el niño viva con él, con ella y que se realicen todas las actividades dentro de la familia, dentro del hogar, para su subsistencia, para garantizar todos los derechos. Y una persona interpone esa demanda. El niño, digamos que tiene 10 años. Y el juzgador, porque eso se somete a un proceso judicial ante un juez, dice, en virtud de la Convención sobre Derechos del Niño y las leyes sobre niños, sobre niñez y adolescencia que hay en El Salvador, la ley Crecer Juntos, el mismo Código de Familia en su momento establece que los niños pueden asistir a las audiencias y puede tomarse sus declaraciones, también en el ámbito de violencia hacia las mujeres, también en el ámbito penal, en el ámbito procesal penal, es posible esa expresión de la opinión de los niños y adolescentes sometidos a una situación de ese tipo. Entonces el juzgador dice, yo quiero escuchar la opinión del niño y de una manera adecuada, muchas veces es de una manera lúdica, muchas veces es de una manera técnica apoyada por equipos especializados, los que se conocen como equipos multidisciplinarios, que se corresponden con un psicólogo, con una trabajadora social, con el abogado también, y otros también muchas veces
profesionales que han sido incluidos dentro de los espacios institucionales para brindar ya sea apoyo o brindar también sus conocimientos para solventar algunas cuestiones. Profesionales de la sociología, por ejemplo, también, sociólogos, médicos, entre otros. Entonces viene el juez y pregunta, de la forma en que sea, cuál es la opinión del niño. Por supuesto, dependiendo de cada caso, el niño al expresar su opinión va a ser valorada por el juez, por el equipo técnico, para hacer una recomendación. ¿Qué va a recomendar? Y aquí es donde viene lo que debemos de mencionar. Bueno, aquí, como hay sometido a un proceso, el profesional o el equipo técnico va a dictaminar o va a recomendar si es viable, si es dable que el niño pueda tener únicamente la autoridad parental de la persona que la solicita. No es solamente eso lo que se debe de explorar en cuanto a un proceso de esa naturaleza para concluir el ejemplo, sino también los otros aspectos que surgen mediante el análisis psicológico, de trabajo social, de las condiciones en las que viven las personas que realizan ese tipo de acciones o demandas. Entonces, pero es fundamental que el derecho del niño a expresar su opinión sea tomada en cuenta. Y otro aspecto, en relación con la participación infantil, que es el que ya hemos hablado algunas veces, que es, por ejemplo, cuando al niño se lleva a un centro comercial o a un lugar de comercio, cualquiera que sea, y se le pregunta si él de su agrado la vestimenta que se quiere adquirir para él o la vestimenta que se va a adquirir para él. Él puede decir sí me gusta, él puede decir no me gusta, él puede decir sí me gusta pero no la quiero, él puede decir sí me gusta pero no creo que vaya a utilizarla. Entonces ahí es donde debe de valorarse el hecho de la opinión de el niño y su expresión, el hecho de tomarla en cuenta. Y entramos luego de examinar los principios fundamentales, los ejes transversales en donde giran 54 artículos de la Convención sobre Derechos del Niño. Hablamos que estos 54 artículos se dividen en 3 categorías principales. Uno es el derecho de supervivencia, que está relacionado con la salud, la alimentación y la vivienda, los derechos de desarrollo, la educación, el juego, la cultura y la libertad de pensamiento. Y los derechos de protección, que estos están referidos o relacionados a la protección contra el abuso, contra el abandono, la explotación y la crueldad. ¿Por qué hablamos de 3 categorías principales? Porque podemos decir que cada uno abona de forma similar en cada uno de los derechos o el marco de derechos grande que tiene cada bloque de articulado dentro de la Convención sobre Derechos del Niño. Y podemos nosotros definir, y ya lo hicimos en alguna oportunidad, que está relacionado con la salud, la alimentación y la vivienda. Ojo con esto. Podemos decir en algún momento que existe o podría existir deficiencia en cuanto a la dotación de salud, alimentación y vivienda para los niños, niñas y adolescentes. Pero a partir de ello, como el instrumento nos da a nosotros la facultad de considerarlo como
un instrumento jurídicamente vinculante, quiere decir que la convención puede utilizarse su articulado, tanto como el articulado de otros pactos o de otras convenciones o instrumentos internacionales, pueden utilizarse para fundamentar, por ejemplo, una petición. ¿Por qué? Porque como lo veíamos en bloques anteriores, cuando un instrumento es firmado y ratificado por el Estado de El Salvador, este instrumento se convierte en ley de la República. Lo vimos, creo que en el bloque 1 o 2, relacionado con el artículo 144 de la Constitución, el cual establece que la jerarquía de las leyes en El Salvador pasan por la Constitución como el principal instrumento jurídico de cumplimiento y que establece todos los derechos en general, los tratados internacionales y luego las leyes secundarias. Entonces este artículo tiene sentido cuando se presenta una acción o una demanda y la ley no es suficiente o es menos garantista, es decir, concede el reconocimiento de menos derechos que concede una convención o un pacto. Y por tanto, ante una reclamación de esa naturaleza y la contradicción que pueda existir entre una ley y una convención o un tratado internacional, así lo dice la Constitución, prevalecerá el tratado. Es decir, que tendrá supremacía abajo de la Constitución, no por encima de la Constitución, la Convención sobre Derechos del Niño o el tratado internacional que se refiera al asunto que se está tramitando administrativamente o judicialmente. Y otro elemento importante que es referido al ámbito que nos ocupa está relacionado al derecho a la educación, el artículo 28 y 29. Y aquí podríamos decir que es la convención la que nos reafirma todo lo que en las sesiones anteriores hemos hablado, lo que hemos conversado, las preguntas que hemos respondido, los ejercicios que hemos hecho de evaluación, porque hablamos entonces de acceso y equidad, que son elementos que debe de tener el derecho a la educación para que se configure como un derecho de efectivo cumplimiento a los niños, niñas y adolescentes. Y esto estamos hablando que la Convención sobre Derechos del Niño establece la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria. Aquí podríamos decir que a través de los diferentes ejercicios que ha hecho el Ministerio de Educación, los ejercicios que han realizado el Estado a través de diferentes instituciones que también coadyuvan con el Ministerio de Educación, se ha logrado que no sea únicamente la enseñanza primaria, sino que se vaya un poco más allá en la gratuidad de la educación. Así tenemos, por ejemplo, en El Salvador, que la educación hasta bachillerato en los niveles públicos tiene obligatoriedad y tiene gratuidad. Y tiene también, junto con la obligatoriedad,
el principio de no discriminación. ¿Por qué? Porque no permite que haya una exclusión de niños, niñas y adolescentes por alguna condición, cualquiera que sea. Que podríamos decir que esa exclusión se puede traducir en la no matrícula del niño, niña y adolescente, o podría traducirse también en el retiro de el estudiante de su permanencia en el centro educativo. Y vamos entonces al enfoque de inclusión. La educación debe estar dirigida a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad física y mental del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Es decir, que la convención nos reafirma nuevamente que todos somos diferentes y que todos tenemos diferentes formas para adquirir competencias, que todos tenemos una capacidad física diversa y que en cuanto a la condición también mental existe una diversidad que debe ser atendida. Recordemos que estamos hablando de un instrumento de 1989, cuando aún había resistencia de considerar a los niños no como sujetos de derechos, sino considerarlos como objetos de derechos. Es decir, la educación no estaba dirigida antes al desarrollo de la personalidad del niño, sino que estaba dirigida, probablemente, y pudo haber sido así, estaba dirigida a desarrollar los sueños de los padres, a desarrollar las aptitudes que los padres no pudieron desarrollar y que a toda costa debieron de impregnarse en el niño para que lo lograra, para que lo hiciera. El cambio de paradigma del que hablamos ya no nos somete en una disciplina escolar que vaya a dañar ficticiamente, vamos a decirlo, a dañar nuestra dignidad, que vaya a ir en contra de los valores o los valores y principios que estos instrumentos ya establecen como obligatorios y como jurídicamente vinculantes. Y aquí hablamos también de el último elemento que ya lo tocamos, relacionado con la compatibilidad que debe de existir en la disciplina escolar, tanto como la dignidad humana, para no caminar hacia atrás y hacer al niño, niña o adolescente nuevamente objeto de derechos y no sujeto de derechos. ¿Consulta? ¿Alguna consulta? ¿Por el momento? ¿Por el momento? Todo bien. Todo bien. Muy bien. Seguimos. Entonces, como lo vimos en las sesiones anteriores, hay responsabilidades de los estados y de las instituciones. La base legal nos manda a que el Estado debe de ser garante. El Estado debe de adoptar todas las medidas administrativas y legislativas para hacer efectivo todos los derechos que se establecen en la Convención sobre Derechos del Niño. Cuando hablamos de medidas administrativas y legislativas, debemos de citar inicialmente dos instrumentos. Uno, al referirnos a las medidas legislativas, estamos hablando de leyes secundarias que garanticen efectivamente la práctica de protección de derechos. Y cuando hablamos de medidas administrativas, hablamos de otros instrumentos que no son leyes, pero que son
también normativos a nivel de las instituciones para normar en ese ambiente pequeño, podríamos decirlo, circunstancias que puedan no solamente o presuntamente vulnerar derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, sino también que puede trascender a otro ámbito. Y ya lo mencionábamos que hay protocolos de actuación, por ejemplo, en casos de negligencia grave, en casos de vulneraciones de niños, niñas y adolescentes relacionadas con el abuso, con la violencia y demás. Entonces el Estado debe efectivamente adoptar esas medidas. Y uno de los ejemplos que tenemos son en El Salvador la ya no vigente Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que fue uno de los instrumentos que, digamos, tuvo la iniciativa de incluir los principios tanto de la Declaración de los Derechos del Niño como de la Convención sobre Derechos del Niño. Es decir, si nos hubiésemos quedado con una normativa que aún consideraba a los niños como objeto de protección al momento de decidir los entes juzgadores o los jueces o las autoridades administrativas, debían de hacer uso de la Convención sobre Derechos del Niño, porque el Estado como garante debe, si no adopta las medidas administrativas y legislativas, utilizar la Convención como medio para garantizar los derechos de esta población. También nos podemos referir a los niños, niñas y adolescentes como a esta población, la población de niños, niñas y adolescentes. Y hay también una responsabilidad institucional. Las escuelas y centros de atención deben ser entornos seguros que promuevan activamente el respeto de todos los derechos que establece la Convención sobre Derechos del Niño. Podemos afirmar que la mayoría de instituciones educativas tienen entornos seguros, bajo la premisa que así lo establece la Convención sobre Derechos del Niño como una responsabilidad institucional. En la práctica y en la realidad, esta responsabilidad institucional pasa o debe de pasar por una verificación que las instituciones o que los órganos supervisores deban de realizar para cumplir con esa responsabilidad que establece la Convención sobre Derechos del Niño. Ahora bien, quiere decir entonces que si no existe un entorno seguro, no se promueve activamente el respeto a los derechos. Vamos a decir que aunque la Convención sobre Derechos del Niño fue ratificada y suscrita en 1989, hablamos que aún hay procesos que deben de ser interiorizados por docentes, padres de familia, por miembros, todos los miembros de la comunidad educativa, para aplicar los principios de no discriminación en general, todos los miembros de la comunidad educativa, y para aplicar el principio de interés superior del niño, niña y adolescente por parte de ciertos elementos de la comunidad educativa, llámese padres de familia, llámese docentes y otros actores que también están relacionados, como asesorías pedagógicas o técnicos que visitan las instituciones educativas o instituciones contraloras, llámese Corte de Cuentas de la República, llámese Juntas de Protección, llámese Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, entre otros que puedan tener también responsabilidad institucional, porque son los llamados a corregir situaciones que ante la
no responsabilidad institucional deban de desarrollarse. Y otra responsabilidad de los estados están referidos al Comité sobre los Derechos del Niño o el Comité de los Derechos del Niño, que es un órgano encargado de supervisar que los países cumplan con lo pactado. ¿Cómo cumplen los países esta función y cómo el Comité de los Derechos del Niño se encarga de hacer esa supervisión? Esta se realiza a través de informes. Es decir, el Estado durante un tiempo determinado recopila información sobre los diferentes derechos que se están desarrollando y derechos que están promoviéndose para los niños, niñas y adolescentes. Y un comité, se llama muchas veces un comité de expertos en el tema, en este caso de los derechos del niño, hace observaciones sobre las condiciones en que se cumplen o no los derechos del niño, niña y adolescente. ¿Cómo realizan esto? Bueno, lo hacen a través de, vamos a utilizar una terminología que se utiliza también en el ámbito educativo, como los pares evaluadores. Es decir, los estados mismos se evalúan entre sí a través de diferentes expertos que cada uno de los estados designa para hacer una evaluación. Es decir, entonces, que cuando se suscribe y se ratifica una convención, estos estados aceptan esas condiciones de supervisión y aceptan esos procesos que se van a realizar para determinar si el cumplimiento que están haciendo sobre derechos, en este caso del niño, niña y adolescente, son plenos o necesitan alguna mejora, y a partir de eso el Comité de los Derechos del Niño establece recomendaciones en diversos ámbitos. Por ejemplo, una de las recomendaciones que pueda darse por el Comité de los Derechos del Niño ante una situación, por ejemplo, de migración de los padres, es que exista menos acogimiento institucional, es decir, que los niños no sean llevados a una institución para su protección, sino que se busquen más familiares, se busquen más recursos familiares para que sean ellos quienes puedan asumir el rol de garantía de los derechos de las niñas y adolescentes, tanto como el derecho a la vida saludable, tanto como el derecho a la educación, tanto como todos los derechos que se establecen en la Convención sobre Derechos del Niño y que también están en la ley Crecer Juntos con un desarrollo un poco más específico o más específico en algunos aspectos para que se pueda tanto cumplir con la ley secundaria como con la Convención sobre Derechos del Niño. Porque podemos decirlo, la ley Crecer Juntos, tanto como la no vigente Lepina, sí está basada en la Convención sobre Derechos del Niño por el cambio de paradigma de la situación irregular de los niños a la protección integral que debe prevalecer para el Estado como garante, como responsabilidad institucional y como un compromiso de cumplimiento al suscribir y ratificar este instrumento internacional. Y no dejar de lado que una responsabilidad por demás importante, al igual que las demás, pero que esta tiene muchas más consecuencias,
en los ámbitos, incluyendo los ámbitos penales o los ámbitos administrativos, es la protección contra la violencia y el abuso. Aquí la obligación institucional es que los estados y sus instituciones deben proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente. Quiere decir entonces que la violencia no es únicamente desarrollar una actividad que la condición física sufra un daño o sea deteriorada. No, también violencia y abuso lo constituye el hecho de descuidar o tratar negligentemente a una niña o adolescente. ¿Quién va a determinar esto? No podríamos decir, por ejemplo, mire, Carlos Reyes, fíjese que hay una condición de un niño que ha sido maltratado, que fue descuidado, que fue tratado negligentemente, y yo quiero que usted me diga bajo los preceptos de la convención si eso es un delito o si eso merece una sanción administrativa, y queremos que usted imponga esa sanción administrativa. No, existen mecanismos propios, como ya lo vimos en una sesión anterior, pero la convención nos reafirma que efectivamente la protección contra la violencia y abuso merece que haya una actuación del Estado para protegerlo. Al hablar de protección también hablamos de la prevención, como lo hemos referido en anteriores oportunidades, tanto como el resarcimiento de un daño, tanto como la restitución de un derecho. Aunque hay pugna entre si un derecho puede restituirse o no, podemos decir que sí puede resarcirse un daño moral. El daño físico probablemente va a dejar secuelas, pero por eso las instituciones del Estado deben de activarse para que ese tipo de situaciones no trasciendan lo mínimo posible, pues puede desencadenarse en diversas situaciones. Hablamos, por ejemplo, el otro día acerca del modelaje. Un niño que es maltratado, descuidado, es muy probable que bajo el concepto del modelaje, este niño asuma que esa es la forma, entre comillas, adecuada, según su parecer, en que debe de tratarse al hermanito, debe de tratarse a la mamá, debe de tratarse a los miembros de su familia. Y por tanto, ese tipo de protección contra la violencia y el abuso es no normalizar, no generar ciclos de violencia, no normalizar la violencia. Porque a partir de que la violencia se normaliza, es que van generándose ese tipo de situaciones que en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, van dejando de tener ese significado de no debe de realizarse, sino que esa normalización constituye un ciclo de violencia generalizada. Y llegamos entonces a un elemento que ya lo vimos en la ley Crecer Juntos, lo vimos de pasadita, el tema de la corresponsabilidad. Digamos que esto resume un poco el tema de los principios, resume un poco también las obligaciones de los estados. Pues tenés algo con esta maestra. Porque cuando termine de hablar, le voy a hablar. Porque te dije que ya no quería que te estuviera escribiendo. Esquinas de este triángulo, cuando vamos a decir que aquí hay un triángulo formado por el Estado, la familia y la sociedad o las instituciones. Vamos a decir que no es un triángulo que tiene a la base ninguna de estas en sus lados, sino que puede estar en cualquier lado porque son interrelacionadas, y el Estado debe de crear leyes, debe de asignar presupuestos y debe de establecer mecanismos de vigilancia. Se va a saber todo en la escuela.
¿Esto quién lo dice? Lo dice la Convención sobre Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque esas son las obligaciones a que se ha comprometido el Estado, en este caso el Estado salvadoreño. La familia tiene una responsabilidad que es la de orientar al niño en el ejercicio de sus derechos y conforme a su evolución. Ahora bien, hablamos del trinomio de la corresponsabilidad porque vamos a decir que una de las responsabilidades estas podría ser la principal que tiene, pero podrían haber otras responsabilidades en este trinomio que estén relacionadas, por ejemplo, a cumplir con las obligaciones en el caso de la familia, que están relacionadas específicamente con las tres categorías grandes sobre derechos que establece la Convención: la supervivencia, el desarrollo integral y la vida saludable, por ejemplo. Y la sociedad, que es otro de los actores que incorpora también a las instituciones, tiene el deber de respetar y promover los derechos en el ámbito comunitario y en el ámbito profesional. Porque en el ámbito comunitario y profesional, porque hablamos que las instituciones, hablemos de ellas primero, las instituciones están obligadas a prestar un servicio, y a prestar el servicio que por disposición de ley o por disposición de otros instrumentos está obligado a realizar. Ahora bien, la sociedad, ¿cuál es el rol que tiene? ¿O en dónde se desarrolla la sociedad? Si hablamos de la sociedad en general, podríamos decir que podríamos hablar del Salvador, pero es demasiado difuso hablar acerca de la sociedad salvadoreña. Entonces, por eso es que se reduce el tema sociedad al ámbito comunitario, es decir, la colonia donde yo vivo, el distrito donde yo vivo, aunque pueden ser también grandes y podrían representarse también como organismos difusos, pero podríamos hablar también en el ámbito comunitario, el lugar donde mis hijos, mis hijas, mis sobrinos, cualquier persona de nuestro círculo familiar recibe enseñanza y, sobre todo, hay relaciones humanas en su entorno. Entonces, estas son las responsabilidades, podríamos decir, que deberían de haber más o hay más relacionadas específicamente con la familia, porque no es únicamente una labor de orientación, pero sí también podríamos hablar de que es el soporte financiero o el soporte emocional muchas veces cuando hay una condición que trasciende la situación en condiciones, vamos a decirlo así, en condiciones ordinarias de actividad de los niños, niñas y adolescentes o de su familia. Y a partir de esto tenemos nosotros un esbozo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Yo voy a compartirles un documento que es la Convención en una edición de la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para que ustedes puedan, si tienen un espacio, poder hacer una lectura de los apartados que ahí se encuentra y por supuesto del articulado. Y si hubiese también alguna consulta sobre eso, con mucho gusto la revisamos, la respondemos o la analizamos y le buscamos también las diferentes respuestas que pueda tener.
Recuerden que en las ciencias sociales no hay una respuesta definitiva sobre algunos aspectos porque pueden variar las condiciones tanto del entorno o las condiciones de las personas, y esas condiciones nos dan la pauta a nosotros para evaluar y que la respuesta sea lo más acertada posible. Eso es lo que hacemos, eso es lo que hace también la comunidad educativa, hacer ese tipo de evaluaciones. En general, todas las ciencias sociales hacen eso, y se los voy a compartir. No quiero que se me olvide y por eso la voy a dejar aquí en la pantalla donde la tengo, y vamos a seguir hablando acerca de el siguiente tema que nos ocupa esta tarde-noche y que está relacionado con otra convención. Pero antes, específicamente de hablar de la convención, a mí me gustaría hablar de esto, de la discapacidad y de los modelos de discapacidad. ¿Por qué es importante hablar de discapacidad y de los modelos? Bueno, porque así como comentábamos en materia de niñez y adolescencia, se desarrolló una declaración en 1959 y 30 años después ese instrumento se vuelve jurídicamente vinculante. Así, en la historia de la humanidad ha tenido también un significado la condición de discapacidad y el abordaje que de ella se ha realizado. Tenemos, por tanto, a partir de esto, lo que en materia de discapacidad podríamos hablar de un paradigma o un modelo. Modelo es sinónimo de paradigma. Y aquí lo definimos, digamos, no antojadizamente, sino que le ponemos ya una definición muy precisa. Y es un ejemplo que sirve de norma, paradigma o modelo, que se multiplica. Es decir, algo que lo veo y lo sigo replicando y replicando. Se multiplica. Un ejemplo, pensemos en los moldes de metal que utilizan en las panaderías para hacer, por ejemplo, panes de forma cuadrada. Ese molde metálico permite que todos los panes que se moldean en él tengan una forma similar. No hay otro. Ahora bien, algo parecido se da también con las ideas en la sociedad, porque se construyen también moldes o paradigmas. Estas ideas se van transmitiendo de generación en generación y no es simplemente un proceso que se generó hace muchos años y que hace muchos años ha sido el mismo. No, hay otras ideas que van surgiendo y que también se convierten en paradigmas o se convierten también en moldes que van trasladándose. Aquí ponemos un ejemplo, cómo se transmiten muchas veces o cómo se transmitían muchas veces algunas situaciones de la vida familiar, algunas situaciones de resolución de conflictos, o en los lugares, por ejemplo, en Guatemala hay un lugar donde ellos no aplican una ley penal, sino que son ellos específicamente quienes realizan una especie de castigo. Y eso es contrario a la normatividad legal que actualmente existe. Sin embargo, son construcciones, son paradigmas que aún hace falta cambiar. Y que esos moldes o esos paradigmas, ¿cómo vamos a lograr ese cambio? ¿Cómo vamos a lograr comprometer a esos actores para que logren hacerlo? Bueno, a partir de
la capacitación, a partir de los procesos de formación, a partir de alfabetización en algunos temas. Entonces, en vez de palabra paradigma, también a veces se utiliza la palabra enfoque o simplemente el modelo. Pero los modelos pueden ser cambiados. Y por ejemplo, pensando en los moldes de metal que pueden ser cuadrados, hoy tenemos dentro de la gama de moldes, tenemos corazones, tenemos flores, tenemos rueditas, tenemos triángulos. Los tenemos para hacer pan. Sí, podríamos decir en algún momento, pero es que esos se utilizan para galletas y ese es el molde para las galletas. Estamos nuevamente generando un paradigma, estamos aplicando un molde para algo en específico, cuando puede ser, y esa es una característica, vamos a ver más adelante, puede ser universal. Es decir, puede utilizarse por todos, para todo lo que se nos ocurre. Entonces, desde la historia podemos hablar nosotros acerca de un modelo tradicional. Este modelo tradicional se va a entender o entiende la discapacidad como, hace muchos años lo entendían como la voluntad de los dioses, o se entendía como que es una prueba que Dios ha dado. También se entendía como un castigo divino por un pecado. ¿Por qué hablamos acerca del modelo tradicional y lo enfocamos de esta manera? Porque específicamente vamos a decir que esto es efectivamente historia. Y a partir de la historia le vemos también, como estamos hablando de ciencias, estamos hablando de carreras científicas, estamos hablando de disciplinas científicas, vamos a enfocarnos efectivamente en que desde la historia como modelo tradicional tenía mucho auge el tema religioso. ¿Y qué era lo que pasaba bajo este enfoque bajo este enfoque tradicional? Era que era más fácil eliminar a las personas cuya vida sería, entre comillas, difícil. Y la respuesta de la sociedad desencadenaba en prácticas rituales o en creencias que estaban relacionadas con esas situaciones religiosas. La gente podría, o decía en su momento, que lo que no puede explicarse era una manifestación de los dioses y era una fuente de creencias, es decir, era una fuente que habilitaba el hecho de generar una creencia a partir de esos hechos. Ejemplo, los recién nacidos que tenían algunas condiciones, voy a decirlo de esta manera, algunas malformaciones, consideradas malformaciones congénitas, eran abandonadas en la naturaleza como un sacrificio a los dioses, como una condición que cumplían para alejar la mala suerte de las familias. Y algunas enfermedades mentales eran consideradas también como una capacidad sobrenatural de comunicarse con los dioses. En la visión tradicional de la discapacidad de algunas sociedades, lo que hacían era eliminar a las personas cuyas condiciones para adaptarse iban a ser, entre comillas, difíciles. Pero ¿quién decidía que eran condiciones incluso de adaptación? Menciona que iban a ser difíciles. Lo decidían ellos mismos. Lo decidían los que no tenían una condición diferente, ¿sí? Perdón, una condición similar, sino que su condición era diferente. Y así lo hacían hace cerca de 2000 años en Esparta o en Roma.
luego hay otro modelo también que es parte del modelo tradicional, que es el relacionado con la caridad. No me hables ahorita. Las personas con discapacidad son consideradas en este modelo como personas que no tienen ninguna utilidad o que son dependientes y que por tanto, por ser dependientes, son una carga para la sociedad, viven principalmente de la caridad y tienen un estatus o se les otorga un estatus social inferior. Son objetos de lástima y se ven humillados en relación con nosotros. Es decir, que los demás se aprovechan de su condición para humillarlos. Las familias los esconden por vergüenza, que es un aspecto también que está relacionado con el aspecto anterior, que debían de ser llevados a un lugar donde fuesen resguardados en virtud de que las familias consideraban que este era un hecho de mala suerte o de castigo. Y en este modelo la respuesta de la sociedad era el enfoque caritativo o el darles lo que se conoce como limonas, es decir, darles una cantidad ínfima que ni siquiera solventaba completamente sus necesidades. No había en este momento ninguna relación con el trabajo de las personas con discapacidad. Y aquí hay algo bien interesante también que hay que mencionar, y es que no eran personas sujetas de derechos las personas con discapacidad bajo este enfoque. Y también habían diferentes formas que son incorrectas de referirse a una persona con discapacidad. Por ejemplo, y los vamos a citar para que puedan conocerse, únicamente en el sentido de que son las que no deben utilizarse para referirse a las personas con discapacidad. Por ejemplo, inválido, es decir, que no tiene ningún valor. Impedido, que viene de impedimento. Otra palabra también que se utilizaba y que es despectiva y que no debe de utilizarse es también tullido, cieguito, mudito, sordito, incapaz, loquito, tontito, excepcional, especial, con capacidades diferentes, con capacidades especiales, entre otros. ¿Y por qué no debe de utilizarse esta terminología? Bueno, porque todas estas terminologías tienen un sello de pobrecito o pobrecita. Es una condición que se les carga a las personas con discapacidad. Tampoco debemos de fomentar de ninguna manera el hecho de infantilizar a una persona con discapacidad o a caracterizar a una persona adulta como si fuese una niña o adolescente. Cuando estos ya han alcanzado la etapa adulta, cuando una persona con discapacidad ha alcanzado la etapa adulta, el principio de no discriminación establece que debe de ser tratado como una persona adulta. Por supuesto, aquí hay algunas situaciones que deben, por supuesto, que observarse, puesto que deben de considerarse, y repito, debe de considerarse el respeto por las diferencias para lograr el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Pregunto nuevamente, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? Estamos bien por el... Sí. Gracias, Aníbal. Gracias, licenciada. Gracias, Jimena.
llegamos a otro enfoque o a otro modelo que también marca mucho, aunque hay un cambio, pero no es un cambio que significativamente nos avance hacia la protección plena de los derechos de las personas con discapacidad. Y hablamos que después de la Segunda Guerra Mundial surge el modelo médico o biológico. Este modelo establece que el problema está en el ámbito del individuo, es decir, es en el individuo el que tiene el problema. Y por tanto, la discapacidad resulta directamente de la deficiencia que la persona tiene, de la deficiencia que la persona experimenta. La discapacidad es considerada únicamente como una condición, como una situación, como un problema de salud. En consecuencia es un asunto médico. Y a partir de esto, como es un asunto médico, lo que hay que hacer es curar. Las soluciones que piensan los expertos, entre comillas, están basados únicamente en diagnósticos. Diagnósticos que están relacionados con enfermedades, no con la condición de discapacidad, que ya lo hemos mencionado, es la que se evidencia cuando una persona con una deficiencia interactúa con el entorno y este entorno le supone obstáculos. No por la deficiencia, sino porque el lugar, porque la sociedad no está haciendo ajustes para que esta persona pueda participar como todos los demás. Y hace hincapié, como lo mencionábamos, en la eliminación o la cura de la discapacidad o la normalización. Y aquí viene algo bien interesante, hablando también de terminología, no debemos referirnos de ninguna manera y en ningún momento a los niños con discapacidad y a los niños, entre comillas, normales, porque al referirnos a los niños como una categoría de normales, lo que hacemos es que, por contraposición, estamos diciendo que los otros niños no son normales. Entonces el concepto normal debemos de eliminarlo de nuestro lenguaje. Debemos hablar de los niños sin discapacidad, las niñas sin discapacidad y los niños con discapacidad. Porque el concepto normalización no existe. Sin embargo, en este modelo médico debíamos llegar hasta la última consecuencia para que estas personas con discapacidad llegaran a la normalización, fueran normales. Entonces los profesionales ven con recelo, a partir de este modelo, el movimiento organizativo de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque existe una lucha por quien tiene el protagonismo. ¿Por qué existe una lucha en cuanto a esto? Porque a partir de el análisis que pueda realizarse de la condición de discapacidad bajo el modelo tradicional, bajo el modelo médico, existe una indeterminación de cómo se va a abordar la discapacidad de forma tal que no suponga la vulneración de derechos. Y a partir de ello, tenemos, por ejemplo, que en los años 70 el movimiento Discapacidad y Derechos Humanos, vamos a referirnos a ellos como movimiento Discapacidad, en algunos textos van a encontrarlos ustedes en inglés, pero es igual, el movimiento Discapacidad e Inclusión Social, en donde las personas con discapacidad hacen parte de la sociedad y hay que promover su inclusión. En el sector salud, en el sector educación, en el sector de capacitación, en el sector trabajo, en todos los ámbitos donde las personas con discapacidad y sin discapacidad se interrelacionan, bajo el concepto de inclusión, no bajo el concepto de exclusión, es decir, eliminarles, bajo el concepto de integración, es decir, llamarles, pero dejarles
juntos en un espacio determinado sin que participen, sino garantizar completamente que convivan y que sus relaciones humanas giren en torno al vínculo afectivo, al vínculo laboral, al vínculo educativo que tengan con las demás personas. Y por tanto existió el movimiento Vida Independiente o el movimiento de vida independiente, que nace en una universidad de California y se difunde en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países. Este movimiento de vida independiente también surge por la lucha de los derechos civiles y políticos de las personas de color en Estados Unidos. Tienen también su base en esos movimientos. Ahora bien, las personas con discapacidad se empiezan a organizar y estas organizaciones que construyen, estas organizaciones que surgen, estas organizaciones que hacen capacitación, que hacen lucha por sus derechos, se fortalecen. Y a partir de su fortaleza empiezan a gestarse lo que ya se conoce como el modelo social de la discapacidad. Nótese que aún se denomina modelo, es decir, que aún se puede denominar que es un paradigma, pero es un paradigma que está en avanzada y que ya se constituye en un instrumento que protege derechos humanos como antes no lo hacía, o protege más derechos que el modelo médico o biológico hacía. No obstante, el modelo médico tiene ese resabio de intentar curar a las personas. Al establecerse que la atención en salud también es necesaria, podríamos decir que estos dos modelos se complementan, quitando lo que causa exclusión y discriminación y protagonismo por parte de ese modelo. Y el modelo social ya nos marca a nosotros la pauta para que sepamos que el problema principal relacionado con la participación de las personas con discapacidad está en el entorno y no en la persona, en sus condiciones físicas, en sus condiciones mentales, sino en el entorno y en la sociedad también, en vez de la persona. Porque hablamos del entorno, podemos hablar del entorno físico, podemos hablar del entorno educativo, podemos hablar del entorno familiar, pero también podemos hablar de la sociedad. En la cabeza de la sociedad, en la cabeza de las personas, aún seguimos pensando, y hablo de forma general, no es que así lo crean, seguimos pensando que a las personas con discapacidad hay que excluirlas. Seguimos pensando que a las personas con discapacidad hay que curarlas. Entonces, esas situaciones que aún culturalmente, que aún las personas en general piensan que debe de realizarse, se combate con la difusión de los derechos de las personas con discapacidad, cómo deben de realizarse ese tipo de actividades y cómo los instrumentos jurídicos, no en su conjunto como una lectura que cause más duda que respuestas, es que debe de fomentarse que la gente reconozca el modelo social, o que reconozca que no es en la persona con discapacidad que se encuentra el problema, sino en el entorno y en la sociedad. Este modelo reconoce que la discapacidad forma parte de la sociedad. ¿Y por qué forma parte de la sociedad? Porque en las relaciones humanas existen muchas veces algunos sesgos relacionados con el afecto, con la participación, con la inclusión, con diferentes aspectos que deben de ir, repito, que deben de ir desapareciendo
mediante el conocimiento por parte de los seres humanos. Este modelo social es más comprensivo y global y considera derechos civiles y políticos, por ejemplo, votar, expresarse, los derechos económicos, sociales y culturales, salud y educación. A partir de esto, ¿y por qué dice que considera estos derechos? Por ejemplo, el derecho al voto. Bueno, porque a las personas con discapacidad también en algunos espacios, en alguna parte de la historia, se les negaba el derecho no solamente a votar, sino el derecho a participar en la vida política y pública. Y esa participación en la vida política y pública se traduce como el derecho a elegir y a ser elegido. Y no a elegir únicamente ir a votar en unas elecciones nacionales o en unas elecciones municipales o unas elecciones cualesquiera que sea en sus formas que puedan devenir en la historia, sino también a ser parte de una estructura política que no necesariamente esté relacionada con un gobierno central o con un estado, sino a formar en la comunidad bloques que apoyen a la comunidad y que representa también un derecho civil y político, porque en esa interrelación hay mucha participación de otros para toma de decisiones que afectan a un colectivo en particular, pequeño sí, pero que afectan también en una escala mayor a los que ya mencionamos, a la comunidad, a una ADESCO, a una cooperativa, a un distrito, a un municipio, a un departamento, a una alcaldía, si lo vemos como la forma institucional física. Y los derechos económicos, sociales y culturales, puesto que la exclusión que existía en cuanto al derecho a la salud, aún se conservaba el resabio de que si no se puede curar, entonces mejor que se quede en su casa o que lo dejen en su casa para que ahí pueda atenderse. O el derecho a la educación también, que muchas veces no se cumplía para las personas con discapacidad y que aún, y debemos de decirlo porque no podemos quedar únicamente con lo teórico, hay personas que no tienen aún acceso a la educación porque los otros elementos del entorno y de la sociedad no permiten ese desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes o de las personas adultas en condición de discapacidad. Y en este modelo las personas con discapacidad reclaman, por supuesto, el reconocimiento y el respeto efectivo de sus derechos. Es decir, es un bloque que luchó porque existiera el reconocimiento efectivo no solamente de sus derechos en particular, sino los derechos de un colectivo. Y hay en este modelo equiparación de oportunidades y participación plena en la vida política y social. Tanto como que la consideración de votar, de elegir y ser elegido, ya se tradujo en que la participación plena en la vida política fuera avanzando al punto de eliminarse esas barreras de participación. Y podemos decir que de una visión médica a una visión social de la discapacidad, estos dos principales modelos que son opuestos, ¿sí? Podemos decir, como ya lo vimos, el problema está en la persona, la discapacidad es la consecuencia directa de la deficiencia, es un problema que tiene que ver únicamente con la salud, las soluciones son diseñadas por un experto sobre la base de un diagnóstico y debe eliminarse o curar la discapacidad y normalizar. Y este modelo social está en el ambiente y en la sociedad el problema, la sociedad en general,
la discapacidad es la consecuencia directa de limitaciones sociales en accesibilidad y en equiparación de oportunidades, y las personas con discapacidad deben de participar en el diseño de las soluciones. Esto es algo muy importante porque a partir de que las personas con discapacidad, vamos a decirlo de esta manera, toman la lucha y alzan la voz o piden que se les tome en cuenta, en ese momento hay una premisa de que las personas con discapacidad también deben participar en el diseño de la solución. Es decir, cuando una institución genera una iniciativa, debería de tomar en consideración lo que el grupo de personas con discapacidad sobre el cual se va a normar o sobre el cual se va a regular algo, participe en qué es lo mejor para ellos, así traducido. Y el enfoque, por supuesto, es eliminar barreras físicas, sociales, económicas, por supuesto a través de ajustes, a través de accesibilidad, a través de cambiar, a través de la conciencia de las personas, la sensibilización, que no debe de seguirse con ninguno de los otros modelos, sino establecer que la persona con discapacidad debe de tener plena garantía de participación y de respeto de sus derechos. Y el enfoque es que las personas con discapacidad son consideradas como una minoría oprimida. ¿Por qué hablamos de que deben de ser consideradas así? Es decir, deben de ser consideradas como un grupo en condición de vulnerabilidad que necesita una protección reforzada en materia de derechos humanos y en materia de derechos en general. Porque hablamos de materia de derechos humanos y de derechos en general. Porque si hablamos de derechos fundamentales, hay otros derechos que giran en torno a estos, que no necesariamente se concretan. Por ejemplo, el derecho a la actividad recreativa. Muchas veces una persona con discapacidad sí necesita ajustes para desarrollar las actividades, pero como no existen esos ajustes, entonces se vulnera ese derecho que gira en torno a otros derechos. ¿Y cómo observamos los derechos humanos en cada modelo? Bueno, en el tradicional los derechos son inexistentes. Hay pérdida de la ciudadanía, no se considera ciudadanos a las personas y no se consideraban como violaciones de derechos la dependencia, la falta de libertad y la discriminación, sino que eran objeto de protección y no sujetos de protección. En el modelo médico, los derechos están limitados en la práctica. El objeto de atención médica o rehabilitación es más un paciente que un ciudadano en materia de derechos y no se le consultan temas importantes para su vida. Es decir, no existe participación ni se le consulta sobre su opinión en cuanto a las condiciones en las que se está llevando a cabo el abordaje sobre su condición. Y en el modelo social hay un ejercicio y disfrute de derechos plenos, hay inclusión efectiva, al menos esto es lo que se establece bajo las premisas de la lucha por los derechos, lo que se supone debe conseguirse. Ahora bien, esto se une con las responsabilidades también del Estado de formular leyes, de formular políticas, de disponer recursos para ir avanzando en lograr que este disfrute de derechos plenos y esta inclusión efectiva se torne real en la vida de las personas con discapacidad. En este el ejercicio de la ciudadanía es ya establecido y hay independencia. Hoy vemos, por supuesto, bajo el enfoque o el modelo social, vemos más personas con discapacidad participando, vemos más personas con discapacidad física moviéndose, vemos más personas con discapacidad visual también movilizándose, aunque hace falta mucho por hacer en materia de la prevención de negligencias sobre personas con
discapacidad visual, por ejemplo, con discapacidad mental. Y la participación también plena en igualdad de condiciones que las demás personas. Es decir, el principio de no discriminación en su máxima expresión, las personas con discapacidad participando en los diversos ámbitos de la vida, junto con los demás. El Estado no asume una responsabilidad en el modelo tradicional, una responsabilidad principal. Hay dependencia de filantropía y caridad. Es decir, lo que los demás dispongan para darle a las personas con discapacidad es lo único que van a obtener. Hay otro también, el enfoque tradicional, que son campañas tipo teletones orientadas a recoger dinero a cambio de lástima. Recordar que esto es lo que el modelo tradicional establece. A partir de la evolución que hay hacia el modelo social, algunas iniciativas podrían cambiar, y algunas iniciativas que tienen todavía estas condiciones debemos de ser, y lo digo de esa manera, debemos de ser tajantes en ir revirtiendo. Y otro aspecto del modelo tradicional es que hay albergues o institucionalización. En el modelo médico hay políticas especiales para las personas con discapacidad. No es que se atienden todas bajo la misma política. Hay cobertura limitada de atención a personas con discapacidad. Un pequeño porcentaje tiene esa cobertura de atención. Y la influencia principal de equipos técnicos con limitada participación o consulta de personas con discapacidad y sus organizaciones. Es decir, todo se decide por otros, menos por las personas con discapacidad y sus organizaciones. Y en el enfoque social existe transversalidad. Las personas con discapacidad aparecen en todas las políticas públicas. Si hay alguna en donde no aparezca, debe de hacerse una revisión y pedir que aparezca en esas políticas públicas. Los programas y las acciones del gobierno o del Estado incluyen a todas las personas en este enfoque social y se crean las condiciones para el pleno disfrute de los derechos. Es decir, se genera que haya una práctica ya sistemática de aspectos de los ámbitos educativos, de los ámbitos laborales y que vaya generándose esas condiciones para que las personas con discapacidad disfruten de sus derechos plenamente. ¿Cómo entender la discapacidad hoy en día y cómo definir? Elementos presentes: la persona y sus capacidades, el entorno, el nivel de participación de la persona con discapacidad y la interacción entre estos elementos. Es decir, la persona y las condiciones, el entorno que puede estar ajustado, puede tener características de universalidad para el uso de todas las personas, y cómo este entorno y estas condiciones de las personas específicamente le generan participación en la sociedad. Y los elementos para entender el carácter evolutivo de la discapacidad están relacionados con la interacción entre los factores personales, el sistema orgánico y las aptitudes, los factores ambientales que pueden facilitar u obstaculizar de acuerdo a la condición universal del entorno o a la condición de ajuste que pueda tener, y por supuesto la participación social. Es decir, que hablamos de la persona, hablamos de su entorno y hablamos de cómo participa. Son dos ejemplos. Son la misma lámina, pero una en forma de esquema y el otro en forma de definición de cada uno de los elementos. Y por tanto, creo que con esto vamos concluyendo, es que la discapacidad no es un proceso, es un proceso evolutivo. No es fijo, la discapacidad no es fija. Así como ha evolucionado en el enfoque tradicional, médico, biológico y en el enfoque social, va a seguir evolucionando y va
probablemente tener durante un tiempo la misma connotación, la misma significación, pero cuando haya un cambio de las condiciones del entorno, de las condiciones de participación, este proceso va a ir evolucionando. Es una noción relativa y variable en función del contexto del entorno, porque si se reducen las deficiencias o se desarrollan aptitudes o se modifica el entorno, la situación de discapacidad cambia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos con una barrera, con un obstáculo, y hay alguien o algunas personas que pueden eliminar esa barrera, aunque sea temporalmente, vamos a decirlo de esta manera, aunque sea temporalmente, hay participación. Pero si no es aunque sea temporalmente, sino que esa barrera se elimina completamente, llámese el entorno físico, llámese el entorno de la sociedad, es decir, la conciencia de la sociedad para limitar o para procurar la movilización, para procurar la inclusión, para procurar la no discriminación, para procurar la participación de personas con discapacidad. En ese momento la discapacidad cambia. Es decir, la discapacidad como concepto, porque ya no existirían esas barreras del entorno. ¿Y cómo se respalda esto legalmente? Con esto concluimos. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, es decir, que transcurran en el tiempo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad e igualdad de condiciones con las demás. Esta es la convención, el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de diciembre de 2006. Y en la próxima sesión creo que hemos finalizado en este momento con las láminas que traían y el conversatorio que hemos realizado. Concluimos con la temática de Convención sobre Derechos del Niño y sobre discapacidad. ¿Por qué el preámbulo, digamos? ¿Por qué hablar sobre discapacidad y sus modelos? Porque a partir de esto es que podemos ver en su connotación la estructura y contenido general de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. No vamos a ver todo ese esquema. Ese es un esquema orientador para comprender cuáles son los derechos civiles y políticos, económicos y sociales que se refuerzan porque eran el ámbito que estaba excluido en un primer momento para las personas con discapacidad. Y vamos a hablar también un poco acerca del protocolo facultativo y aclarar alguna duda sobre el protocolo facultativo, un error que muchas veces se tiene sobre la palabra facultativo. Y quizás vamos a decirlo de una vez. Ese protocolo se llama facultativo porque el Estado está facultado para suscribirlo o no, puede o no suscribirlo. Esto lo digo porque muchas veces algunos confunden que el protocolo faculta a las personas para irse directamente a mecanismos de juzgamiento internacional en derechos humanos, le habilita para ir a ese mecanismo y plantear su denuncia. Y no. Entonces vamos a hablar en la próxima sesión acerca de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, ya específicamente. Y esta es la última lámina. Dice gracias, Convención sobre Derechos del Niño, está el logo de Naciones Unidas y hay unos niños también ahí en torno a una simbología que representa la paz, la familia, la salud, la protección,
la salud también, la seguridad, la educación, nuevamente la paz, el amor, que no es un derecho, sino que un valor, pero también es al final un derecho, aunque no está reconocido aún, pero también podríamos considerarlo como un derecho. Así que sin más, debo agradecerles la atención que me han puesto. Debo agradecerle también a la licenciada que ha estado también pendiente de las consultas que pudieran realizarse. Pueden escribir todo lo que quieran, pueden mandar al chat todo lo que quieran. Yo voy a compartirles también el instrumento para que puedan leerlo. Y si hay alguna duda, consulta, alguna relación entre el instrumento, con mucho gusto la desarrollamos para que esto vaya siguiendo el avance que queremos que siga teniendo. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Bueno, Entonces, el miércoles. Primero Dios, nos vemos el miércoles. Esperamos que Muchas gracias. probablemente más temprano, y si no, les estaremos avisando. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.